interés. Hola, mi nombre es Leonardo Moreno, integré la Defensoría Penal Pública chilena durante 15 años, me tocó desempeñarme en la jefatura de estudios y en la jefatura de la defensoría más grande en la región metropolitana, y además me desempeño como docente en CEJA y en la Universidad Alberto Hurtado. La idea de esta pequeña cápsula es hablar un poco de las exigencias de la defensa penal en un modelo procesal penal acusatorio. Y vamos a hablar de varias cosas. Lo primero es hablar un poco de qué necesitamos respecto del defensor. Y en este contexto, a mí me parece que en el ámbito de la preparación hay dos cuestiones que son fundamentales. La primera es el nivel de conocimiento que tiene que tener un defensor penal público para desempeñarse de manera eficiente en un modelo acusatorio de alto nivel de exigencia profesional. Y eso significa que probablemente un abogado tiene que complementar muchos de los conocimientos que ha adquirido en la universidad, que normalmente están asociados a la lógica de conocimientos dogmáticos penales y conocimientos procesales. La verdad es que en el desarrollo del trabajo de un defensor, rápidamente uno se da cuenta que requiere conocer de derechos humanos, de derecho constitucional, y por lo tanto permanentemente es necesario que la institución establezca un mecanismo de capacitación y de actualización permanente de los miembros de la institución para que ellos se puedan desempeñar correctamente. En segundo lugar, en este nivel de preparación también yo creo que es importante destacar que un buen abogado tiene que tener un nivel de preparación muy alto en lo que se refiere a las causas en las que les va a tocar intervenir. Y esto significa fundamentalmente en el ámbito de la defensa pública desarrollar a veces dos ámbitos que no son necesariamente considerados como relevantes. Primero, la investigación. Es prácticamente imposible realizar una defensa efectiva sin que los defensores entiendan que parte de la labor que ellos deben desarrollar cuando les toca asumir un caso es la investigación de esos casos. Necesitan o desarrollar actividad investigativa directamente, contar con un cuerpo de investigadores o generar mecanismos que les permitan investigar de la mejor manera las causas. Y eso significa no solo revisar las carpetas del fiscal, sino trabajar con la evidencia material, visitar los sitios del suceso, hacerse asesorar por personal técnico que le permita, ¿cierto?, determinar cuál es la mejor estrategia de defensa posible. Eso impacta en lo que se conoce con la definición de lo que será la teoría del caso del defensor, ¿cierto? Es esencial para definir nuestra estrategia a desarrollar, ya sea en las audiencias preliminares o en la propia audiencia de juicio o incluso en los espacios de negociación que el proceso penal nos genera, el que nosotros conozcamos de la mejor manera posible el caso y que una vez que conozcamos todos los hechos de ese caso estemos en condiciones de determinar la mejor estrategia jurídica y probatoria para poder implementarla ante los tribunales. Una segunda cuestión que a mí me parece muy relevante es que junto con esta preparación que está asociada a los conocimientos duros, dogmáticos y al conocimiento del caso, los abogados tienen que desarrollar o adquirir ciertas habilidades y técnicas, ¿no? El desarrollo profesional del abogado rápidamente lo posiciona en espacios donde tiene que desarrollar habilidades, por ejemplo, para efectuar una entrevista. Efectuar entrevistas con clientes, particularmente con jóvenes, con migrantes, con mujeres, con personas pertenecientes a la etnia originaria, significa adquirir ciertas técnicas de interrogación, ciertas técnicas de entrevista, técnicas de registro de las respuestas que obtengamos, que nos permitan luego contar con esa información a la hora de definir nuestra teoría del caso. También es importante que los abogados entiendan que en un proceso penal moderno se desarrollan múltiples espacios de negociación, particularmente con el Ministerio Público, y que requieren también que se adquieran esas habilidades en negociación que nos permitan enfrentar al fiscal de la causa en la mejor posición posible. Hay que ser capaz de desentrañar los intereses que están detrás de las posiciones tanto de nuestros clientes como del propio Ministerio Público para poder llegar a acuerdos satisfactorios para los intereses que nosotros representamos. Y también es imprescindible adquirir habilidades y técnicas de litigación. Es muy importante que los abogados superemos el conocimiento enciclopédico al que nos tienen acostumbrados las universidades para pasar
a un conocimiento basado en habilidades y destrezas. Y por lo tanto esta lógica del aprender haciendo, que es particularmente el que se nos presenta cuando estudiamos técnicas de litigación, es indispensable. Saber cómo hacer interrogatorios, cómo preparar e implementar los alegatos de apertura y clausura, particularmente para un defensor, el saber de la técnica de las objeciones, cuándo objetar, con qué sentido estratégico hacerlo, y particularmente desarrollar una habilidad relevante en el ámbito de cómo desarrollar los contraexaminaciones, ya sea de las víctimas, de los peritos, de los policías o de los testigos que presente el Ministerio Público, es algo esencial. Y cómo conectar todas esas obtención de material probatorio que hacemos en el contraexamen con nuestras argumentaciones durante las alegaciones de clausura. Por lo tanto, es indispensable que los abogados practiquen, que ojalá dentro de la institución se desarrollen talleres de litigación o se financien cursos que permitan que los abogados desarrollen estas destrezas y habilidades. Luego tenemos un ámbito probablemente que a ninguno de los abogados nos gusta mucho, y es entender que un abogado defensor, si bien su función primordial es servir los intereses de su cliente, desenvolviéndose en tareas ante el Ministerio Público o ante los tribunales, también tenemos que transformarnos en un gestor, en un administrador. Nosotros tenemos recursos a nuestra disposición, recursos tecnológicos, recursos materiales, tenemos que gestionar adecuadamente nuestras causas, y eso significa muchas veces que los abogados vamos a tener que aprender algunas técnicas asociadas al manejo de programas informáticos, al manejo de estadísticas. Tenemos que aprender que es indispensable para la institución, para que ésta pueda tomar decisiones, para que ella pueda intervenir en discusiones de presupuesto, por ejemplo, que los abogados le proporcionemos información relevante para la toma de las decisiones, y por lo tanto el registro de nuestras actividades, el registro de la caracterización de los delitos, de las formas de término, de las particularidades que presentan nuestros imputados, se transforma en una obligación de verdad muy relevante, ¿no? Y por lo tanto es algo a lo que nos tenemos que muchas veces adaptar, porque creemos que son ámbitos de trabajo que están fuera del trabajo habitual de un defensor. También es muy importante en el ámbito de la defensa pública que los defensores asuman y entiendan el rol que tiene la defensa dentro de un modelo acusatorio. En primer lugar, entender que los defensores públicos no representamos intereses institucionales ni representamos intereses personales. Nuestro deber, nuestra lealtad primordial está con los intereses y la posición de nuestro cliente. Es nuestro defendido quien define conjuntamente con nosotros la estrategia del caso. Somos nosotros la voz técnica que él tiene para manifestar esos intereses en la audiencia en que se requieren, ya sean conocimientos legales o conocimientos técnicos para desenvolverse correctamente. Pero es siempre su voluntad la que debe imperar en las decisiones que tomen los defensores. Y esto es muy importante a la hora de tomar decisiones para terminar anticipadamente las causas y no llegar a juicio oral. Ahí lo que importa es cómo cautelamos que nuestro conocimiento técnico esté al servicio de los intereses y de las necesidades de nuestro cliente. Y eso es muy relevante que se releve institucionalmente. La defensa está caracterizada por una defensa material que se radica en el propio imputado y en una defensa técnica que no viene a suplir o a reemplazar al imputado, sino que lo viene a asesorar y a ser la voz a través de la cual éste se manifiesta en las audiencias. Por eso es muy importante que nos entrevistemos siempre previamente con nuestro cliente, que nuestro cliente defina la estrategia de caso que vamos a seguir adelante y que permanentemente estemos consultando con él todas las decisiones técnicas que queramos abordar, y que en las audiencias estemos permanentemente a su disposición para dialogar, para entregarle información, explicarle lo que está ocurriendo en la audiencia y para tomar la información que ellos nos provean y manifestársela ya sea al tribunal o al propio fiscal en las audiencias o en las sedes del Ministerio Público. También es muy importante en este contexto los deberes de lealtad que nosotros debemos. Evidentemente el modelo acusatorio tiene ciertos criterios
de funcionamiento que suponen la actuación de buena fe del litigante, pero no puede ocurrir que otros operadores o el propio sistema pretendan que la defensa se adapte a criterios eficientistas o a criterios que están destinados a que el modelo opere de manera más rápida o más eficiente, sin considerar que nuestro primer deber de lealtad, como ya señalábamos, es nuestro cliente. Por lo tanto, muchas oportunidades a los defensores les corresponderá enfrentarse a los tribunales, incluso a autoridades políticas o gubernativas, porque los intereses que nosotros representamos a veces son contra sistemas, es decir, no están pensando en que necesariamente el sistema sea más eficiente o más rápido, sino que están pensando en establecer la mejor solución y la forma más idónea de determinar cada una de las causas que representamos en función del interés de ese cliente particular, no de consideraciones más generales o del sistema. Finalmente, también me parece que es muy importante que los abogados defensores asuman que si bien la prestación que hacemos es una prestación que podríamos calificar de medios y no de resultados, es decir, nadie puede exigirnos a priori el que ganemos todas las causas en que nos toca intervenir, sí es importante que se desarrolle un criterio de responsabilidad. La actividad de los defensores sí es controlable, y es controlable porque lo que tenemos que verificar dentro del funcionamiento de una institución eficiente, moderna y que efectivamente representa los intereses de su cliente, es que los abogados definan razonablemente, con criterios técnicos y basados en el interés de su representado, cuál es la teoría del caso que ellos van a sostener en las distintas audiencias, y que luego las autoridades superiores del servicio establezcan mecanismos de control, inspecciones internas, que permitan corroborar que cada una de las actuaciones que esos defensores ahora realicen en concreto en las audiencias se correspondan con esa teoría del caso que así han definido, y que si ello no ocurre, entonces se deben establecer las responsabilidades pertinentes respecto de ese abogado que ha hecho primar o criterios institucionales o de hecho criterios personales asociados muchas veces a las cargas de trabajo, a establecer leyes de mínimo esfuerzo, y que no están fundados en el legítimo interés de ese cliente, que lo que espera es que la defensa pública tenga estándares de funcionamiento iguales o podríamos decir incluso superiores a los que esa persona podría obtener en el mercado privado de los abogados. También es muy importante entonces que esta responsabilidad se trasunte hacia el funcionamiento de las audiencias. Los jueces tienen que olvidar que estamos frente a colegas litigando, sino que estamos frente a un abogado que está representando un interés, y por lo tanto, cuando aprecien que ese desempeño es insuficiente técnica, dogmáticamente, o que no manifiesta una defensa activa, proactiva en la generación de información, entonces también los tribunales deben sancionar ese abogado, señalando y decretando lo que se llama el abandono de las defensas. Es muy importante que las defensas, lejos de burocratizarse y de establecer un tratamiento igualitario para todos sus clientes o de adaptarse a los criterios de persecución penal del Ministerio Público, definan siempre el mejor interés de su cliente. Y eso supone, como decíamos al inicio de esta charla, que los abogados tienen que entender que deben investigar, que deben privilegiar las defensas activas por sobre las defensas pasivas. Es un hecho que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público y las defensas no tienen en principio nada que probar, que solo le corresponde al Ministerio Público acreditar su imputación. Pero sin duda, en la tarea de construir la duda razonable, es importante que los abogados no solo contraexaminen y objeten las preguntas del Ministerio Público, sino que desarrollen investigación propia, presenten esa prueba propia en los tribunales y estén dispuestos entonces a colaborar en la construcción de esa duda razonable que puede llevar a la absolución de un cliente. Y por otro lado, que cuando encontremos clientes que nos proporcionen una versión razonable, plausible, posible de ser sostenida en la audiencia, desarrollemos toda la actividad investigativa destinada a llevar una versión alternativa, distinta a la del Ministerio Público, y que acompañemos a los tribunales prueba que permita probar esa versión. En esta segunda hipótesis de una defensa activa, lo que tenemos es una defensa que puede obtener por dos vías la sentencia absolutoria, ya sea porque fue capaz de probar, por ejemplo, un eximente de responsabilidad, como podría ser una legítima defensa, o porque si bien no lo pudo hacer,
el nivel de acreditación de su prueba le permite construir un criterio de duda razonable. Eso es lo que se espera de una defensa efectiva, moderna y necesaria, que es la que necesitan los sistemas acusatorios. Los defensores nunca deben olvidar que el que en los sistemas acusatorios se establezca como un principio relevante la contradicción supone que siempre hay un defensor que es capaz de controlar la actividad probatoria del Ministerio Público, entregando la información suficiente y relevante al tribunal para que éste pueda valorar de manera razonable, justa y justificada en su sentencia la credibilidad de todas las evidencias que se produzcan ante el tribunal en los juicios. Es eso el mensaje que queríamos transmitirle, que necesitamos de una defensa fuerte, fortalecida además institucionalmente. Es muy importante que las defensas sean independientes de las otras instituciones que intervienen en el proceso penal y que ojalá se avance a niveles crecientes de autonomía institucional como la que ha obtenido en muchos países el Ministerio Público. Gracias.